les compartí al grupo de la mañana que el día jueves en la noche, después que Sheila enseñó, ella me estuvo ministrando a mí de una manera personal. Y estaba experimentando unas alzas en la presión sanguínea. Y había tomado medicina y la medicina no había hecho nada. Y Martín, que es parte del equipo de Shalom Center con Sheila, siempre dice esta frase: si tomas medicina y no pasa nada, es espiritual. Y si ejerces autoridad y lo echas afuera y no pasa nada, entonces tienes que ir al médico. Y yo digo, tiene sentido. Y es muy sabio. Y entonces, bueno, yo le dije a ella, ya tomé medicina, no pasó nada, aquí estoy. Y bueno, después que ella me ministró y tuve que renunciar yo misma a unas cosas que se habían estado acumulando en mi corazón. Llegué a la casa y gracias a Dios la presión se me normalizó. Entonces, ¿por qué yo les cuento este testimonio, mis amados? Porque esto es real. Esto es real y la enfermedad es consecuencia del pecado. Y muchas veces no lo queremos ver así, porque cuando estamos enfermos nos sentimos víctimas. Porque ¿quién quiere estar enfermo? Yo no quisiera que nadie tuviera que enfermar. Uno se siente impotente, dependiente. No me puedo imaginar las personas que están en un hospital condenadas a una cama. Entonces, cuando uno está enfermo y se está sintiendo mal, uno no quiere que vengan y le digan, oye, tú estás enfermo por pecado. Uno no quiere saber eso. Pero yo prefiero saber la verdad y que el conocimiento de la verdad me haga libre, a de pronto estar en ignorancia y no saber que puedo renunciar a algo y levantarme de ahí. Entonces, de verdad creo que Dios está levantando una iglesia que ya no tiene una mentalidad de víctima. Y que estamos entendiendo que cuando nos acercamos a un proceso de sanidad interior o de restauración, no es de una posición de víctima, es de la posición de un hijo de Dios que está viviendo en esclavitud y tiene que salir de ahí. Y acuérdense, hay dos vías para el pecado. El pecado que comete otra persona contra mí, me ofende, me hiere y yo me resiento. Pero mi respuesta es igualmente pecaminosa. Porque como yo siempre digo, yo salgo a manejar en la Florida y tengo que controlarme para no pelear con todo el mundo. Porque cuando se me cruza una persona que no conoce las leyes o no le importan las leyes y viola la ley, yo no le digo te bendigo, te amo en el amor de Cristo. Qué lindo que estás en la calle para probar que yo soy tan santa que te voy a bendecir aunque tú casi me matas a mí. No. Yo respondo de pronto algo que aquí yo no puedo repetir. Aunque a mí no me gustan las malas palabras y no las digo, de pronto digo otra cosa maluca. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? Que nosotros somos tan responsables como las personas que nos han herido. Somos tan responsables como el que ha pecado contra nosotros, mis amados. Si yo todavía tengo en mi mente esa actitud de víctima, de que el mundo es culpable y yo soy una víctima, yo no voy a salir de ahí. Y de verdad que nosotros como líderes en el cuerpo de Cristo tenemos la obligación de guiarlos a ustedes al conocimiento de esta verdad. Entonces, cuando hablamos de maldiciones generacionales, estamos hablando de básicamente el origen de las ataduras que van pasando de generación en generación en nuestra familia. Y miren, cuando yo estaba meditando en los temas para enseñar, tenía como una lucha. Yo decía, Señor, pero tú me muestras una cosa y tú me muestras otra. Y una cosa como que no va con la otra, no sé cómo pegarlo, o sería mucho para un servicio y se me había olvidado que tenían 2 servicios. Y cuando terminó el primero, el Señor me dijo, ese tema es para el segundo. Y sin saber, yo se lo comenté a su pastora, el pastor Luis estaba hablando de las generaciones y de las generaciones, y ella y yo nos miramos definitivamente en la confirmación de Dios, que eso era lo que íbamos a hablar para este servicio, mis amados. Entonces, vamos a ver cómo romper maldiciones generacionales. Y quisiera que viéramos esta próxima diapositiva que explica lo que es, de dónde surge la maldición. Entonces, voy a hacer una pregunta. Y ustedes son los alumnos ahora mismo. Se valen respuesta errada y respuesta acertada. Y si usted dice una respuesta errada y
Y no se preocupe. Aquí nadie lo va a juzgar, porque estamos para aprender. ¿Dónde se originan las maldiciones? ¿Qué dijeron? En Dios, exactamente. Y uno dice, ¿cómo es posible si Dios es un Dios que no puede maldecir? Entonces les voy a poner un ejemplo de aquí, de la tierra, como dice mi esposo, se lo bajo a la tierra. Resulta que tú vas conduciendo tu vehículo y te vuelas un semáforo y te para un policía. Pregunta, ¿el policía te va a dar una penalidad por tu delito? ¿O te va a decir, you are free to go, my friend, because you are so nice? El policía no te va a decir, te puedes ir porque tú me caes tan bien. Aunque una vez a mí me dejó ir una policía y me dijo, por su buena actitud no le voy a dar el ticket. Así que ahí se las dejo de tip. Yo no sé qué buena actitud yo tuve, pero él me dijo, por su buena actitud no le voy a dar el ticket, le voy a dar un warning. Y me dio una advertencia y no me puso ningún ticket. Pero miren, el policía que es justo le va a dar a usted un ticket, porque usted violó la ley. Pero resulta que tú coges ese ticket, lo metes en la gaveta del mueble y te olvidaste de él y no lo pagaste. ¿Qué pasó después? Se multiplica. Ahora resulta que no lo pagas, ese tampoco. Esa deuda, esa penalidad sigue creciendo hasta que te suspenden la licencia. Ah, pero lo entendemos en la ley humana, pero no lo entendemos en la ley divina. Entonces, si tú empiezas a manejar con la licencia suspendida, ¿qué te hacen? Te pueden arrestar. Y eso es lo que Dios estableció. Hay una consecuencia por el pecado. Y si tú no pagas la penalidad, entonces esa consecuencia va a viajar de generación en generación y se va a multiplicar. ¿Dónde para la maldición? Para en la cruz. Porque Cristo carga toda la maldición y dice, el que crea en mí va a ser libre de la maldición porque yo la estoy pagando toda. Increíble. Pero resulta que tu tatarabuelo, tu bisabuelo, abrieron unas puertas que ahora vamos a ver y no se arrepintieron. Abrieron las puertas, por ejemplo, del divorcio. Entonces el tatarabuelo se divorció, el bisabuelo se divorció, abandonó el hogar, el abuelo abandonó el hogar, el papá abandonó el hogar y sigue viajando el mismo pecado de generación en generación y nadie se ha arrepentido. Nadie ha ido donde Dios a decirle, perdóname Señor, aplícame el castigo de Cristo. Yo quiero que Él sea mi Salvador y que ese pecado Él lo lleve en la cruz, yo lo acepto. Entonces, mientras eso no sucede, la maldición sigue viajando. Es una penalidad que debe ser pagada por el rompimiento de la ley. Por lo tanto, el significado bíblico en lo que respecta a la ley de Dios es la consecuencia que vendrá como causa de la desobediencia y la rebelión contra la ley de Dios. No hay escapatoria, porque es una ley. ¿Qué sucede si una familia va a un viaje y llegan a un lugar donde hay montañas y precipicios, y llevan un bebé de 2 años y el bebé no conoce que existe algo que se llama la ley de la gravedad y se para en el precipicio y da un paso al aire? ¿Tú crees que porque él desconoce la existencia de esa ley no se va a caer al vacío? La ley va a operar sobre su vida. Asimismo, tú y yo, desde que somos niños, estamos activando leyes espirituales y no lo sabemos. Y por siembra y cosecha, eventualmente vamos a cosechar. Y si nosotros no nos arrepentimos, viajará de generación en generación. Y por eso es que las maldiciones viajan de generación en generación y se originan en Dios es para que nosotros no violemos sus leyes. Pueden ser por palabras habladas, de alguna forma,
por alguna autoridad espiritual, buena o mala, y autoridades que no son espirituales también. Cuando yo estaba en high school, en el colegio, mi profesor de física era un profesor universitario que trabajaba también en nuestro colegio. Excelente maestro. Y yo era muy buena alumna en física, pero empezó a pasar algo. Resulta que él me llamaba al tablero a hacer un ejercicio, yo pasaba, y de pronto tenía un pequeño error, y desde un tiempo el hombre empezó a lanzarme unas palabras humillantes que para mí no tenían razón de ser. Muchos años después yo me enteré que él tenía una relación a escondidas con una amiga mía, y la manera como él la amenazaba para que ella no hablara de esa relación era con mis notas. Y cada vez que él hacía eso conmigo, ella me lo confesó años después, él le decía a ella, yo puedo hacer que ella no pase la materia porque yo tengo esa autoridad. Pero yo no lo sabía y a mí me afectó. Al punto que yo antes de estudiar Derecho fui a estudiar Ingeniería. Pero era porque yo tenía que probarme a mí misma que yo sí podía con las matemáticas. Porque eso había afectado tanto mi vida. Porque las palabras provenían de una autoridad. Lo mismo pasa con las palabras de los padres sobre los hijos, los pastores sobre las ovejas, los esposos sobre las esposas. Las líneas de autoridad que están establecidas por Dios. Por eso cuando un presidente de una nación se para e invita a Dios a ser parte de su mandato, eso afecta a la nación entera. A diferencia de un gobernante que se pare y excluya a Dios de su gobierno. Mucho cuidado, mis amados. Estas palabras activan algo que va a ir de generación en generación. Detrás de esas palabras pueda estar el poder de Satanás o el poder de Dios. Las palabras que afirman a tus hijos los acompañarán para siempre. Mire, mi mamá tenía algo, ella tenía un carácter fuerte conmigo según mi percepción, ¿verdad? Cuando yo iba creciendo, pero si hay algo que yo recuerdo que mi mamá decía de mí, y yo no sé por qué lo decía, pero creo que era inspirada por el Espíritu Santo. Ella me decía, Michelle, tú eres una luz. That makes sense, right? Tú eres una luz. A donde tú llegas, llega una luz. Y mi familia era completamente católica. Yo fui la primera cristiana en toda mi familia. Y yo creo que ella hablaba esas palabras que venían del corazón de Dios para poder edificar mi vida. Porque años después, cuando yo estaba en mi propio proceso de sanidad, el Señor me recordaba eso. Yo soy el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Él estaba afirmando su paternidad sobre mí, aún en la boca de ella. Estas palabras que les leí las dijo Derek Prince. Y ahora quiero mostrarles este diagrama tan interesante. Es el diagrama de nuestras generaciones pasadas. Entonces aquí abajo estoy yo, y cada uno de ustedes póngase en ese lugar, y arriba está tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos. ¿Cuántas generaciones hay allí? 4. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen o desobedecen. Entonces fíjense, si ustedes cuentan el número de personas que hay ahí, ¿quién las puede contar bien rápido? Incluyéndote a ti. Ok, miren esto que interesante. Si tu tatarabuelo allá arriba, por ejemplo, se unió a una logia secreta, digamos la masonería, y le abrió la puerta al ocultismo en su vida, o la tatarabuela consultaba a los brujos, los adivinos, los psíquicos, ese pecado va a visitar 4 generaciones y te va a alcanzar a ti.
Pero la pregunta es, si ahí hay 30 personas, quiere decir que cada una de esas tiene 30 personas detrás, cuyos pecados también van a recaer sobre ti. Y si ustedes hacen la cuenta, no estamos lejos de Adán y Eva. Porque a veces pensamos, Adán y Eva, ya. No, Adán y Eva están ahí mismo. Cuando usted suma así. Pero qué bendición que todo eso lo resolvió Cristo en su sacrificio, mis amados. Nuestro Salvador. ¡Wow! Y lo único que Dios necesita es que le amemos y pidamos perdón. Porque así como Él visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, dice que de los que le aman visita hasta 1000 generaciones. O sea, que si yo amo a Dios y le sirvo, hasta 1000 generaciones después de mí, Dios tiene un pacto firme. Y Él va a visitar mis generaciones. Ahora, ¿cuál es el real problema de todo? Que el hombre en su orgullo no quiere admitir y no se quiere arrepentir y no quiere pedir perdón. Pero cuando nosotros tenemos la actitud correcta, cuando vemos la cruz, cuando vemos a nuestro Señor en la cruz y decimos, si tú eres la oveja, el cordero, inocente y sin mancha, que fue llevado al matadero y tú estás tomando el lugar que yo debiera tener, ¿qué orgullo puede quedar en mí, mis amados? Para yo decir, no voy a perdonar a mi hermano. No voy a perdonar a mi esposo. No voy a darle una segunda oportunidad a mis hijos. ¿Qué orgullo puede quedar en mí? Entonces yo no he entendido la magnitud de lo que Él hizo y la magnitud de su amor. Y voy a estar como el rey que llamó al siervo para ajustar cuentas, le perdonó esa gran deuda, pero cuando el hombre salió de ahí, encontró al otro que no le debía nada, lo agarró por el cuello y no le pudo perdonar esa deuda tan pequeña. ¿Y saben por qué él no la pudo perdonar? Porque él mismo no se sentía perdonado. Porque cuando tú entiendes la magnitud de lo que Dios te perdonó a ti, tú no tienes por qué retenerle los pecados a nadie. Porque tu deuda era impagable. Tu deuda era para que tú vivieras en esclavitud el resto de tu vida, pero Dios te liberó. Por su gracia. No te costó nada. No te costó nada a ti. Y ahí está el arbolito de nuestras generaciones. Vamos a ver cuáles son los pecados frecuentemente cometidos por nuestros antepasados. Bueno, yo creo que aquí está más o menos el resumen de todo. Está en orden alfabético. Abandono. ¿Alguien sufrió abandono físico, emocional, espiritual aquí? Por ejemplo, un papá de mi generación típicamente se sentaba a leer el periódico en su silla, que no era sino de él. Y cuando uno se acercaba, uno tenía que acercarse, papi, dígame, ¿tú creerías que él iba a bajar el periódico para mirarte a la cara? No. Dígame, papi, ¿puedo ir? No. Pero papi, no te... Dije no. Pero no te he explicado. Ahí bajaba el periódico. ¿Tú no oíste que yo dije no? Y ese era el fin de la conversación. Tú entrabas en el carro y te sentabas y te ponías a pensar, ¿de qué hablo? Porque había un abandono emocional. No había conexión. Y tú sabías que te querían, sencillamente era así. Era todo órdenes, obediencia y respeto. Esta es una generación donde hay más relación. Créanlo o no, mis amados. Porque uno ahora, teniendo esa conciencia, uno no quiere repetir los errores. Tenemos abuso de todo tipo. Abuso emocional por medio de palabras, de actos. Abuso físico cuando hay castigo desproporcionado e inmerecido e injusto.
Porque déjeme decirle, por lo menos en la Florida, la ley aprueba el castigo corporal a los niños, siempre y cuando sean las pompis y sea para corregir y no deje marcas. Por eso nosotros damos un taller a los padres que es cómo disciplinar al niño con la vara. Como las abuelitas arrancaban una ramita del árbol y te daban y te picaba, pero ¿dónde está la marca? En ningún lado te quedó. Ni te quedó secuela, ni te quedó trauma, pero sí te corregía porque nada más de tú saber que te iban a dar con esa varita, te alineabas. Qué bueno que todavía existe esa ley. Qué bueno. Porque la vara de la corrección librará el alma del niño del Seol, dice la palabra. Entonces hay que diferenciar un castigo abusivo con un cinturón, con lo que encuentre por ahí, con la plancha, con el microwave. Yo no sé. Excepto la chancla. Porque todos sabemos que el poder de la chancla es innegable en la cultura latina. Esa chancleta te la mandaban, ¡pa! Ya, tú quedabas curadito de todo. Abuso mental. Tú no vas a ser nadie en la vida, tú no vas a servir para nada. Por eso es que tu papá se fue y nos dejó por culpa tuya. ¿Para qué naciste? Maldigo el día que naciste. Y no hablemos de abuso sexual, mis amados. Donde una persona que está supuesta a guardarte y a protegerte entra y violenta tu intimidad y roba tu inocencia. Y destruye tu vida para siempre, hasta que Dios viene y te restaura. Ataduras religiosas ocultos, esas cosas de las que hablaba Sheila, que producen ataduras terribles, mis amados, porque las sectas, las ataduras religiosas, los cultos, esas cosas te obligan a hacer unos pactos secretos, a guardar secretos, a guardar cosas que solamente pertenecen a la organización. Lo vimos cuando vimos ocultismo, lo que es encriptar. Y eso produce un daño emocional muy grande. Ahora, brujería, ocultismo, satanismo, que utilizan rituales de consagración y dedicación que involucran vidas humanas, sacrificios de animales y muchas cosas o abusos sexuales como parte de esos rituales, y para mí son los daños más profundos en la psiquis, en el espíritu de una persona. Todo ese tipo de abusos que están relacionados con rituales satánicos y brujería, mis amados. Codependencia o dependencia emocional. Cuando en vez de depender de Dios y de que Dios sea la fuente de mi identidad y de mi valor, yo coloco personas o cosas en mi vida que sean las que dictaminen lo que yo valgo, o me escapo en cosas que me producen una sensación de bienestar. Pueden ser personas a las que yo me ato, sin ti no puedo vivir. Yo le dije a mi esposo una vez en nuestro matrimonio, te libero de la responsabilidad de hacerme feliz. Y él me dijo gracias. Él estaba muy agradecido porque en verdad ningún ser humano puede hacer feliz a otro ser humano. Él es un hombre limitado, imperfecto. Eso solamente me lo puede dar Jesucristo. Él me hace feliz. Él comprende todas mis necesidades. Él sabe si yo estoy bien, mal, triste, si me quiero deprimir, si tengo rabia, si estoy molesta. Él conoce los más profundos pecados de mi corazón. Mi esposo no. Mi esposo adivina y adivina mal. Pero se lo perdonamos porque nosotros tampoco. Nosotras le terminamos las frases a los maridos porque creemos que le leemos la mente y el marido está esperando que lo dejemos hablar. Porque somos unas controladoras con la lengua, mis amadas. Y eso daña. Preach it, yes, I know. Men, I respect you. I respect you, men. Yes.
Dependencia emocional, de pronto una adicción, es una codependencia también. Adicciones a la pornografía, adicciones al alcohol, adicciones a la droga, adicción al trabajo. Yo traté a una chica que su adicción era comerse las uñas hasta la matriz, hasta la madre. Otra chica que su adicción tenía que estarse. Hay diferentes tipos de adicciones, mis amados. Y saben que todos somos adictos a algo. Yo era adicta a la aprobación y a la depresión. Estar deprimida me producía un alivio falso. Y era adicta a la aprobación. Necesitaba la aprobación para ser feliz. Eso está errado, eso está mal, eso es pecado. Esto está fuera del orden de Dios. Control, posesividad, perfeccionismo y manipulación, que pertenecen todos al mismo grupo. ¿Por qué controlamos? Porque eso nos da una sensación falsa de que todo va a estar bien. Pero en el fondo, el control nos produce más miedo. Porque como sabemos que no lo podemos controlar todo, sabemos que algún día todo se va a desparramar. Entonces empezamos a vivir un estrés porque no podemos soltar aquí, no podemos soltar allá. Y parece que fuéramos un malabarista en el circo. Yo fui una vez al circo chiquita y sale el hombre con 2 peloticas. Después 3, wow. Después 4, después 5, después 6, después se sube en una mesa. Después le ponen una silla y él no para y se sube en la silla encima de la mesa. Después le voltean una silla encima de la otra silla y se sube encima de la silla, encima de la otra silla de la mesa. Y el hombre ya iba por 10 sillas y tira las pelotas y le mandan unos cuchillos. Y ahora está allá arriba con todos los cuchillos. Y dije, si me hubieran dicho que él iba a hacer algo tan elaborado, yo no hubiera aplaudido con las 2 pelotitas. Yo no sabía que el hombre era tan bueno, iba a llegar. Y así estamos nosotros. ¿Y saben qué? En nuestro orgullo decimos, qué berraco yo soy, qué teso yo soy, wow. Yo soy el non plus ultra, mírame acá, aguantando el mundo con los cuchillos. Y Dios ahí. ¿Por qué no sueltas todo? No, Señor, es que si yo suelto las finanzas, mi familia se va al despelote. Si yo dejo que mi esposo administre las finanzas, eso va a ser un desastre. Ahora, si tú tienes la habilidad, tú puedes ser la ayuda idónea y administrar, pero no es para controlar. No es para tenerlo a él ahí. Tú tu cuenta y yo la mía. My lips are sealed. Enfermedades físicas. ¿Cuántos están luchando con algo crónico en su cuerpo que necesitan que Dios los libere? Enfermedades físicas. ¿Cuántos han estado enfermos recientemente? ¿Cuántos han tenido problemas de azúcar? ¿Presión alta o presión baja? ¿Ok? ¿Problemas en los huesos? It's all out there, right? Pero no, el Señor nos va a liberar hoy porque hoy va a hacer cosas grandes y milagrosas. Estima propia baja o también superioridad. Porque sabes que el ego se puede disparar hacia arriba o hacia abajo. O te sientes más que todos o te sientes menos que todos. Pero ¿saben qué? Que el complejo de superioridad es una señal de sentirse inferior. En el fondo te sientes inferior, entonces te tienes que proyectar superior. Son inseguridades también. Idolatría. Poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Saben que la noche del jueves que Sheila me ministró, una de las cosas que me puso a renunciar fue idolatría con mi esposo. Yo no lo había visto. Yo no sentía que yo estaba idolatrando a mi esposo. Y en algo muy particular que ella me estaba ministrando, me dijo, tienes que renunciar a idolatría con él. Dale, hay que ser libre. Esa presión no me va a controlar a mí. Incredulidad, que es unbelief, duda, falta de fe. Ira y violencia, mis amados. Esas personas que tienen problemas con esas reacciones, que no pueden controlar la ira los controla,
o llegan a la violencia. ¿Ok? Eso también es muy importante. El orgullo. Al centro de todo está tu orgullo. Pecados sexuales o perversiones. Si tus antepasados abrieron puerta a pecados sexuales o perversiones, de pronto tú estás atado hoy en día. Es necesario romper eso. ¿Ok? Problemas con el dinero, como avaricia, codicia, escasez. ¿Saben que mis 2 bisabuelos murieron arruinados? Fueron gente muy, muy próspera. Pero ambos murieron en bancarrota total, en ruina. Y me acuerdo que con mi esposo hace muchos años hicimos una oración para romper esa maldición. Y declaramos que esa ruina no iba a llegar ni a nosotros ni a nuestros hijos. ¿Ok? Rebelión, rechazo o inseguridad, que lo vimos en estos días. Roles paternales invertidos. Mucho cuidado, padres, cuando ponen a sus hijos a cumplir el rol que les toca a ustedes. Eso se llama rol paternal invertido. Entonces el hijo mayor, por lo general, tiene que hacerse cargo de lo que es tu responsabilidad. Recuerden cuando estábamos haciendo la bendición de la madre, una de las cosas que la pastora leía por las cuales pedía perdón es: perdóname por haberte puesto mis responsabilidades. Entonces, si en la familia hace falta uno de los padres, lo más natural es que la mamá o el papá que están criando a los hijos solos se ayude con los hijos, pero tiene que tener mucho cuidado de que usted no le quite la infancia, la niñez a sus hijos, porque sus hijos se van a terminar resintiendo con usted, porque no es su responsabilidad sino la suya. Y vamos a ver temores de todo tipo, lo tratamos en Sáname. Quiero explicarles algo. La palabra dice que nosotros podemos pararnos y pedir perdón por nuestros antepasados. ¿Sabían eso? Aunque ellos hayan muerto, nosotros podemos pedir perdón por ellos y por sus pecados. Y esta es la manera como Dios entra a romper. Y quiero mostrarles una lista bastante corta de las maldiciones y bendiciones. Entre las maldiciones generacionales, si en tu familia, por ejemplo, hay muerte prematura, ojo, hay una maldición que puede estar operando. Enfermedades constantes, sequía, aridez, escasez, no salen de la pobreza, trabajan, las empresas no se levantan, ponen el dinero se va en saco roto y como si nunca pudieras tener. Mis amados, ojo, disciernan, puede estar operando una maldición familiar. Peligro. No, imagínate que a mi tío lo mataron, a mi primo lo secuestraron, a mi sobrino tuvo un accidente y hay como tragedias constantes en la familia. Yo conocí una familia así en mi ciudad y todos habían muerto en situaciones muy trágicas y ya yo conocía la palabra, yo sabía que era una maldición operando. Destrucción, derrota, deportación, destitución, deshonra, ignominia. Tenemos de este lado lo que Dios nos ha prometido: vida, salud, prosperidad, abundancia, seguridad, respeto, honra. Estas cosas deben caracterizar la vida de los hijos. Si no están ahí, mis amados, probablemente estamos siendo víctimas de una maldición generacional. ¿Quieren ser libres hoy? Amén. Vamos a hacer unas preguntas antes de orar. Piensa en tu mente en 3 problemas y 3 bendiciones en tu familia que son generacionales. Yo no les voy a preguntar porque eso es personal y privado, pero me gustaría saber si mientras yo estaba hablando algunos de ustedes ya detectaron algo en su familia. ¿Me pueden señalar con la mano? Qué bueno. Gracias, Espíritu Santo. Ok, entonces, lo importante es cuál es la bendición que hay en confesar los pecados ancestrales. Mi amado, vamos a ser libres del poder de esa maldición. Porque nosotros ya hemos reconocido que Cristo en la cruz llevó esa maldición. Recuérdense que la Biblia dice, Él se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él ni siquiera fue que cargó, Él se hizo maldición. Y en eso sabemos que ya tenemos libertad. ¿Lo crees? Si tú lo crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo de esa maldición. Describe cuál es la herencia más grande que puedes dejarle a tus hijos. ¿Cuál será?
¿Es dinero? ¿Es una casa? ¿Son cosas materiales? Dijeron el amor a Dios, muy bien. El amor a Dios, ¿qué más? El temor a Dios, ¿qué más? Su palabra, ¿qué más? ¿Qué tal una vida de libertad en Cristo? Donde ellos no tengan que pasar lo que tú has pasado, sino que ellos crezcan con una total libertad en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a obtener cuando hagamos esta oración. Porque ¿cuándo sabe Dios que tú lo aborreces? ¿Cuándo sabe Dios que tú lo aborreces? ¿Cuándo no obedeces? ¿Cómo sabe tu papá que tú estás rebelde? No lo estás obedeciendo. ¿Por qué es la masonería y otras sociedades secretas de membresía de pactos una maldición familiar, mis amados? Ya ustedes lo saben. Porque hay cosas guardadas que solamente pertenecen a los que somos de esta secta, de esta logia, de este grupo. El mundo entero no. Nosotros tenemos los códigos para descifrar la felicidad del mundo entero. Y Dios nos reserva sus misterios. Él se los revela a sus hijos. ¿Ok? ¿Qué causa una maldición que tú hagas? Ya lo vimos. ¿Qué causa una bendición que tú hagas? Por generaciones tus hijos van a ser bendecidos. 3 fuentes de donde vienen las maldiciones. Dios, porque Él establece la penalidad. Tu propio pecado, el pecado de tus antepasados. Somos víctimas de esas iniquidades. ¿Cómo es que la cruz detiene las maldiciones? Porque Jesús derramó su sangre. Y Dios había dicho que el pecado solamente podía quedar resuelto cuando hubiera derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es, y Él murió por nosotros. Eso tiene que estar claro. ¿Cómo puede tu familia ser cambiada por la confesión, el perdón y el rompimiento de pecados y maldiciones ancestrales? Bueno, mis amados, tú no tienes que vivir ni heredar lo que tu familia está viviendo. Tuya, esa escasez. ¿Por qué tenemos que vivir así si Dios es un Dios de abundancia? Si Él ha prometido que si trabajamos debemos obtener un salario. Entonces, ¿cómo es que tú trabajas y trabajas y trabajas y no ves el dinero? ¿Cómo es que en tu familia siempre hay enfermedad? Se enferma uno, se enferma el otro. ¿Cómo es que tú te esfuerzas tanto y sin embargo terminaste en un divorcio? ¿Están listos para orar? Vamos a orar. Vamos a romper estas maldiciones, mis amados, lindos y bellos y amados. ¿Ok? ¿Están listos? Pueden ponerse de pie como quieran. Tati, gracias. Primero que todo, Padre, te doy gracias por la provisión de tu Hijo. Por la provisión de tu Hijo. Señor, a veces no entendemos que la magnitud de lo que tú hiciste es mucho más grande de lo que nuestra mente puede comprender. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros nietos sean bendecidos. Padre, aún cuando hayamos pasado de esta tierra, podemos irnos con la certeza de que nuestras generaciones están en tus manos, que son bendecidas y que van a vivir en libertad. Porque tu pacto es firme sobre nuestra familia, Dios. Por eso digamos todos juntos, Padre Celestial, hoy confieso y proclamo que Jesucristo, tu Hijo, es mi Salvador y Señor sobre mi vida. Y declaro que por sus llagas yo he sido curado y hecho libre. Hoy te confieso la iniquidad de mis antepasados y te pido que perdones todo pecado cometido en mi línea generacional. Comienza a nombrar todo lo que Dios te mostró ahora ahí donde tú estás. Señor, perdona a mis antepasados porque ellos pertenecían a logias secretas. Padre, te pido perdón porque en mi familia generacional hubo brujería, se abrieron puertas al ocultismo. Padre, perdóname porque hubo perversión sexual. Señor, perdona porque hubo abuso de autoridad. Padre, te pido perdón porque ellos abrieron la puerta a dioses paganos, a la idolatría. Padre, perdona a mis antepasados
porque ellos no guardaron el pacto matrimonial, no se dieron esa oportunidad, sino que terminaron divorciándose. Padre, perdóname, Dios, por las adicciones en mi familia, el alcoholismo, la drogadicción, el abandono del hogar. Padre, perdona a mis antepasados porque toda figura paterna abandonó el hogar. Padre, perdona a mis antepasados porque toda figura materna estableció un matriarcado con una imagen errada de la autoridad en la familia según tu diseño. Vamos, mis amados, sin temor. Todo lo que usted sepa, comience a pedirle perdón con arrepentimiento en su corazón. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Mira mi familia que no te sirvió a ti y terminó en ruinas, Señor. Te pido perdón, Padre eterno. Hoy estamos cosechando esa maldición nosotros. Pero ¿sabes qué? Sabemos que Cristo murió por nosotros. Ahora diga, te pido perdón por los votos que pueden haber sido pronunciados sobre mi familia. Y te pido que me liberes y liberes a mis generaciones de las maldiciones resultantes de estos pecados. Padre, yo rompo todo acuerdo con los pecados de mis antepasados y derribo todo altar hecho a dioses paganos por mis antepasados. Te pido perdón por la idolatría en mi familia y en mis generaciones. Me arrepiento por aquellos miembros de mi familia que procuraron alcanzar su salvación y la vida eterna por sus propios esfuerzos y no confiando únicamente en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Por mi autoridad en Jesucristo ordeno cada violación de la iniquidad familiar perpetrada en mi familia que sea desarraigada de mi familia y de mis generaciones. Yo ordeno que el trabajo de la opresión y las maldiciones se rompa de mí y de mis hijos en este momento. Declaro estas maldiciones nulas e inválidas en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre. Y ahora ordeno que todo espíritu inmundo que entró a nuestra línea generacional por causa de estas iniquidades y que fueron asignados para hacer cumplir estas maldiciones, se vayan ahora mismo a los lugares secos y áridos. Renuncio a los pecados de mis antepasados. Perdóname a mí por participar en ellos. Renuncio a cualquier creencia, tradiciones, rituales o costumbres impías. Y ordeno a toda enfermedad que entró en mi familia como consecuencia de estos pecados de mis antepasados, que sea quitada para siempre. Toda disfunción, divorcio, pobreza, opresiones espirituales, hoy son quitadas de mí y de mi familia, porque tú nos has perdonado. Ahora reclamo para mí y mi familia, diga todo lo que tú tienes para nosotros, todo lo que el enemigo nos había robado, nos es devuelto, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Gracias, Padre. Wow. Gracias, papá. Gracias.